Hola, buenas tardes. Soy Eva Sotomayor, de la Universidad de Jaén, y junto con mi compañero Fernando Aguiar, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, vamos a presentar la comunicación Discapacidad Intelectual, Compasión e Integración Social, un enfoque experimental. La vamos a presentar en la comunicación, en el grupo de trabajo Resiliencia Económica y Desarrollo Sostenible en tiempos de crisis, senderos de educación, inclusión y acción. A continuación voy a compartir la pantalla para poder explicarles más detenidamente de qué consta nuestra, nuestra comunicación. Bien, la exclusión social de las personas con discapacidad intelectual del mercado de trabajo y la vida social constituyen uno de los principales obstáculos para su plena inclusión. El desempleo es mayor en este grupo, tienen menos acceso a la formación, el acoso escolar es más frecuente y no disfrutan de una vida social plena. Sin embargo, se trata de un grupo que suele despertar compasión, una emoción que podría contribuir en gran medida a su integración. Para verificar si esta emoción contribuye a su integración, hemos realizado un experimento que permite medir el grado en que la compasión produce un cambio de actitud que lleva a una acción positiva a favor de las personas con discapacidad intelectual. También pretendemos analizar qué papel desempeñan los factores de estigmatización en la compasión y cómo afectan esos factores a la acción positiva a favor de estas personas. Nuestra hipótesis es que la compasión hacia las personas con discapacidad intelectual no necesariamente implica un incremento de su integración social. El hecho de sentir compasión por las personas con discapacidad intelectual no les mueve a realizar acciones que beneficien o favorezcan su inclusión. En definitiva, la utilidad de nuestro experimento consiste en avanzar en el conocimiento del diseño de las políticas sociales y las estrategias para la inclusión de este colectivo, empleando las emociones como reclamo a la integración. En España, una de cada 100 personas tiene discapacidad intelectual. Hay más de 268.000 personas con una discapacidad intelectual reconocida. Sin embargo, puede haber personas con discapacidad intelectual que no saben que la tienen o que no tienen el certificado de discapacidad. Tienen numerosos problemas de exclusión social, mayor tasa de desempleo, el problema de la sobreprotección de su familia y de sus educadores, a menudo sienten o experimentan la discriminación, tienen una mayor tasa de pobreza, concretamente tienen una tasa del riesgo de pobreza del 31,9% frente al 24,4% de las personas sin discapacidad. Son personas que están expuestas a la desigualdad y a una mayor tasa de violencia. Pero vamos a ver lo que son las emociones. Las emociones son sistemas motivacionales con componentes fisiológicos, conductuales, experienciales y cognitivos, que tienen una valencia positiva o negativa, es decir, sentirse bien o mal, que varían en intensidad y que suelen estar provocadas por situaciones interpersonales o hechos que merecen nuestra atención porque tienen una valencia positiva o afectan a nuestro bienestar. En definitiva, es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento del otro. Es más intensa que la empatía. La compasión es una percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro, y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo una situación dolorosa. Hay una jerarquía de emociones. Catalogamos a las emociones desde una categoría superior en positiva y negativa. Y las básicas son el amor y la alegría, son emociones positivas, y las negativas son la ira, la tristeza y el miedo. Y de estas emociones básicas hay muchísimas emociones o categorías subordinadas. Tradicionalmente, las emociones se han considerado como algo opuesta a la razón, que había que controlar y que llevaba al comportamiento irracional, pero hoy en día no se ve así. Se considera que tienen un comportamiento cognitivo,
que tienen mucha importancia para obtener información sobre el mundo y nos permite obtener, por lo tanto, una información de lo que pasa a nuestro alrededor y también protegernos. No obstante, no todos los autores opinan lo mismo. Esto lo veremos más tarde, pero vamos al proceso de emoción. Para explicar el proceso por el cual se produce una emoción, es decir, desde un acontecimiento que provoca una predisposición a la acción y posteriormente a la acción, pongamos un ejemplo, un atentado terrorista. ¿Qué emoción despierta? Pues un atentado terrorista conlleva, provoca la ira, el miedo, el odio. Valoro que yo estoy en peligro. A través de una valoración, valoro que estoy en peligro y activo 3 componentes. El neurofisiológico, taquicardia, hipertensión, vasoconstricción, secreciones hormonales, cambios en los niveles de ciertos transmisores. El componente neurofisiológico no se puede ocultar. Hay otro componente comportamental, que es el lenguaje no verbal, las expresiones del rostro, el tono de voz. La expresión facial es fundamental. Movemos más de 23 músculos en la cara y sí, se puede ocultar. Luego existe un componente cognitivo, que es tomar conciencia de las emociones que experimentamos. Les ponemos nombres cognitivamente, miedo, rabia, ira, y es lo que llamamos nosotros sentimientos. Las emociones pueden ser habitualmente de duración breve. Algunos sentimientos son, sin embargo, para toda la vida. En definitiva, esto genera una predisposición a la acción. Es decir, las emociones pueden impulsar a una forma definida de comportamiento. Según Darwin, es el comportamiento que él llamaba flight or fly, es decir, la lucha o la huida o el vuelo. Es respuestas de la ira, el ataque y el miedo, la huida. La significación normativa del contexto afecta muchísimo a esta predisposición a la acción, a este proceso. Es lo que se llama el ojo social, que interviene en cómo afectan los acontecimientos a la acción. En definitiva, hay un camino complejo desde que existe un acontecimiento hasta que esa emoción da lugar a una acción. Bien, el maratón de Boston de 2013. No sé si recuerdan un gran atentado terrorista donde la policía mató a uno de los terroristas y otro sobrevivió. El checheno Tsarnaev, que fue enjuiciado y condenado a la pena de muerte. Aquí lo tenemos, en la foto. Cuando un jurado debe decidir entre una cadena perpetua y la pena de muerte, la decisión se basa en gran medida en si el acusado muestra o no remordimiento por sus acciones. Tsarnaev se disculpó ante el jurado, pero cuando el jurado lo mirara a la cara, solo vieron una mirada fría. No son expresadas ni reconocidas universalmente las emociones. No son reacciones cerebrales programadas que son incontrolables. Hemos malinterpretado la naturaleza de las emociones durante mucho tiempo y entender realmente las emociones tiene importantes consecuencias para todos. La forma en que vemos las emociones de otros está arraigada en las predicciones. A nosotros nos parece que mirando a alguien a la cara podemos leer las emociones en sus expresiones faciales, como si estuviéramos leyendo un libro, pero en realidad nuestro cerebro está haciendo predicciones, está usando experiencias pasadas basadas en situaciones similares para intentar encontrar un sentido. Bueno, esta cara puede ser la de un asesino sin remordimiento, pero también puede significar que alguien está aceptando estoicamente su derrota, que es lo que la cultura chechena indica que uno debe hacer si está en la situación de Tsarnaev. No nos dejaron indiferentes las imágenes del fotógrafo Iván Alvarado, que reflejan las expresiones faciales de la sociedad catalana que observa la declaración de independencia de Puigdemont en octubre del 2017. Y las expresiones faciales segundos más tarde, cuando se comunicó la suspensión de la misma. Bueno, este acontecimiento tuvo un efecto flash, por ejemplo, en la economía, ya que cayó un 0,71% el IBEX, aunque tuvo una posterior subida inmediata, pero también afectó al clima social y a las emociones colectivas. Nos preguntamos, ¿qué efectos tiene? ¿Qué efectos son más trascendentales? ¿El cambio en las emociones colectivas o el cambio en el IBEX? Las emociones colectivas no solamente son fenómenos individuales subjetivos,
sino que pueden ser fenómenos no sociales, es decir, pueden experimentarse socialmente. El contagio emocional existe y se experimenta en los climas emocionales. Aquí tenemos una foto de una persona con discapacidad, que es subida entre todas las personas que asisten a un concierto de rock, una expresión de la emoción, de las emociones colectivas y sus consecuencias. ¿Pero qué es la compasión? Bueno, tenemos muchísimas definiciones de la compasión. Como tenéis las transparencias podéis leerlas más despacio, pero realmente la compasión es el amor en respuesta al otro, en el sufrimiento. Implica una sensibilidad a la experiencia del sufrimiento, es decir, la apertura al dolor de los demás, permitiendo unos sentimientos de amabilidad y un deseo de aminorar su sufrimiento. La compasión, algunos dicen que es amor maduro, un estado de amor que trasciende de la pasión y el ser amoroso. Es un sentimiento que surge al presenciar el sufrimiento del otro, que motiva un deseo de ayudar o solucionar o de dar una respuesta benevolente, general hacia otro. Sin embargo, hay diferentes enfoques teóricos sobre qué es la compasión y a partir de ahí es donde nosotros hilamos nuestra hipótesis. Por ejemplo, Bloom dice que la empatía por sí sola no siempre es una emoción positiva. Puede ser negativa en las relaciones humanas. Bloom decía que la compasión puede ser una emoción no positiva, es decir, puede que nuestra capacidad de experimentar el sufrimiento de los otros sea una fuente de bondad, pero la empatía puede ser una emoción caprichosa y racional. Schopenhauer, sin embargo, en una línea más sentimentalista, decía que la compasión es el impulso que nos lleva a aliviar la desgracia del otro y a fomentar su bienestar. Es decir, la base de la compasión es el incentivo genuinamente moral, es decir, está basado en unas valoraciones morales. Por ejemplo, esta idea de Schopenhauer, esta línea sentimentalista, está basada en las ideas de David Hume, en las que la razón es la esclava de las pasiones. Martha Nussbaum, que es una filósofa que ha tratado de estudiar las emociones y ha revolucionado la ciencia de las emociones, habla que son cognitivas, es decir, que están imbuidas de inteligencia y discernimiento sobre los objetos que nos rodean. Y además dice que son evaluadoras porque encierran un pensamiento sobre la relevancia o importancia de ciertos. Es decir, esta línea es menos sentimentalista y más racionalista. Pero a lo que vamos, ¿despiertan compasión las personas con discapacidad intelectual? Bueno, vamos a poner algunos ejemplos de cómo la discapacidad intelectual ha generado en ocasiones ciertas emociones colectivas. Por ejemplo, recordamos la gala de los Goya en 2019, donde Jesús Vidal, actor de la película Campeones, recibió un premio Goya. Provocó este discurso una emoción colectiva. Era la primera vez que una persona con discapacidad intelectual recibía un premio Goya. En definitiva, provocó la compasión de muchos españoles. Representaba a una persona con discapacidad intelectual, pero Jesús Vidal no tiene discapacidad intelectual. Con este experimento, lo que se pretende es medir en qué grado la compasión produce un cambio de actitudes que conlleva a la acción que favorece la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Es decir, nosotros queremos saber realmente cuando se siente compasión hacia las personas con discapacidad intelectual, cuando la sociedad es más compasiva con las personas con discapacidad intelectual por determinados acontecimientos o hechos sociales, cuando conocemos su sufrimiento y colectivamente somos más compasivos o individualmente somos más compasivos. ¿Eso favorece su inclusión? Después de este acontecimiento, ¿se contrataron más personas con discapacidad intelectual? Bueno, nuestro experimento está en un plano individual. Queremos saber, cuando una persona siente compasión, mueve esto a la acción para, por ejemplo, contratar a una persona con discapacidad intelectual. Es decir, nuestra hipótesis realmente es que las personas que sientan compasión por las personas con discapacidad intelectual no implica que realicen acciones que favorezcan su inclusión. La existencia, además de rasgos estigmatizantes, incrementa la compasión, pero no afecta a la acción. Es decir, necesariamente la compasión no implica una inclusión. El proceso de nuestro experimento es el siguiente. Se ha diseñado empleando 3 estudios secuenciales.
cada estudio tiene una muestra diferente, y las 3 homogéneas. En general, el número total de participantes son 600, pero ahora mismo tenemos los resultados de un estudio piloto. El resto está en campo. El perfil del participante es de una persona adulta de 18 a 65 años y se estratifica la muestra por sexo y por edad. La muestra teórica está formada por personas adultas a partir de 18 años, pero que tengan potencial capacidad de contratar. Porque al final lo que le preguntamos a la persona es qué emociones sienten cuando le contamos que existe una persona con discapacidad intelectual y también le preguntamos si lo contratarían y en qué condiciones lo contratarían. El diseño se realiza en torno a 3 estudios. El primer estudio se trata de analizar aquellos jóvenes que tienen discapacidad intelectual, qué emociones nos despiertan, pero desde una descripción neutral. Es decir, en una escala, en la escala de emociones de Hyde, nosotros, si participamos en este estudio, en este experimento, tenemos que describir qué emociones sentimos. Y después, aleatoriamente, los participantes tienen que tomar una decisión. En primera persona, algunos de ellos, es decir, se te presenta una situación donde una persona con discapacidad intelectual puede trabajar y una persona normotípica puede trabajar y tú tienes que elegir a quién contrataría. Y también, aleatoriamente, puede ser seleccionado para esa variante del estudio donde no tienes que elegir tú, sino que tienes que elegir en tercera persona. Es decir, tienes que pensar si Alfredo, por ejemplo, contratara, ¿a quién crees que debería contratar? Reflejando los principios morales que crees que debiera estar presente en la sociedad y que debiera operar en el sentido de contratar. En el segundo estudio también se da a elegir entre un joven con discapacidad intelectual y un joven normotípico. Pero cuando describimos una persona con discapacidad intelectual, le introducimos algunos aspectos estigmatizantes, es decir, generamos compasión. Intentamos generar compasión. Y aquí se hace también una elección en primera persona o una elección en tercera persona. Y el tercero, que es el estudio de control, nosotros señalamos las emociones de la persona con discapacidad, sin discapacidad intelectual, de una persona normotípica, y después también volvemos a elegir en primera persona y en tercera persona. ¿Vale? El primer estudio sería una situación neutral, el segundo estudio una descripción estigmatizada y el tercero, una persona que no tiene discapacidad intelectual actuaría como grupo de control. Bien, pues actualmente tenemos solamente los resultados de los resultados preliminares del estudio piloto, ¿vale? Que por cierto ha sido hace muy poquitas horas cuando hemos tenido esos resultados ya tabulados para poder ofrecer en este congreso anticipar cuáles son los primeros resultados. Pues bien, destacamos que la compasión es la emoción expresada en el estudio 1 en cuarto lugar. Destaca o sea, en este gráfico tenemos las medias, es decir, las medias de la escala de Hyde que las personas que han participado en el estudio 1 han señalado en cuanto a las emociones que sienten cuando le relatamos la existencia de una persona con discapacidad intelectual. Lo que más sienten es respeto. Lo que más sienten es respeto. Seguido de orgullo, la emoción del orgullo. En tercer lugar, sienten gratitud. Y en cuarto lugar, sienten compasión. Con lo cual, tenemos que la compasión es la cuarta emoción en orden, después del respeto, del orgullo y de la gratitud. Pero ocurre una cuestión interesante que apunta a que después en el estudio en general podríamos aceptar nuestra hipótesis de trabajo. Y es que para las personas que eligieron contratar una persona con discapacidad intelectual, que son el grupo del yo discapacidad intelectual, o sea, yo elegiría a una persona con discapacidad intelectual, hay un nivel, una media de respuesta menor en la emoción de la compasión que en las personas que no
contratarían a una persona con discapacidad intelectual. Y esto ocurre también en tercera persona, que es el otro di. O sea, la otra persona debería contratar a una persona con discapacidad intelectual, el grupo otro di experimenta menos compasión que las personas que dicen que otro debería contratar a una persona con discapacidad intelectual. Con lo cual, cuando describimos una situación neutral de una persona con discapacidad intelectual, es decir, sin elementos estigmatizantes, el estudio piloto nos demuestra que no hay una proporción entre las personas que sienten compasión y las personas que deciden contratar a una persona con discapacidad intelectual. En el segundo piloto, recordemos que introducíamos los elementos estigmatizantes, es decir, es igual. Es igual, las mismas emociones, o sea, la compasión es sentida o expresada, mejor dicho, en cuarto lugar, aunque con mayor incidencia que cuando hablamos de una descripción neutral. Es decir, la descripción estigmatizante de una persona con discapacidad intelectual, es decir, que tiene ciertos rasgos típicos de personas con discapacidad intelectual, pues realmente despierta más compasión en las personas. Pero eso no significa que al final tome la decisión de contratar, porque las personas que eligieron no contratar a una persona con discapacidad intelectual mostraron más compasión que las que dijeron yo contrataría a una persona con discapacidad intelectual. En el caso de la tercera persona, sin embargo, contratarían a las personas con discapacidad intelectual en tercera persona, o sea, sienten más compasión que las que no contratarían a una persona con discapacidad intelectual. O sea, que es para la respuesta en el Q2 piloto estigmatizante, en tercera persona es en la única situación donde no se cumple nuestra hipótesis. Con lo cual, bueno, a partir de aquí tenemos que continuar con nuestro estudio. Estos son los resultados preliminares. Seguiremos trabajando sobre ellos. Estamos deseando de contar nuestros resultados en el próximo congreso para ver realmente si nuestra sociedad, las políticas sociales deben de tener en cuenta que fomentar la compasión de la sociedad va a favorecer la inclusión por los actos individuales de las personas, como pueden ser contratar, como pueden ser compartir con ellos un espacio de formación, como pueden ser otros actos. En nuestro caso utilizamos el ámbito del trabajo. O diseñar políticas sociales que vayan en otro sentido porque nuestros resultados apuntan a que la compasión no es una emoción que favorezca la inclusión o no es una emoción tan positiva tal y como en el marco teórico hemos expresado que señalaba Bloom. Bueno, pues nada, muchas gracias, espero que les haya gustado nuestra comunicación, gracias por su atención y tienen nuestro correo electrónico por si tienen alguna cuestión que realizar o simplemente algún consejo que nos puedan dar para mejorar nuestra investigación. Muchas gracias.